Hola, muchas veces las personas confunden los términos tiempo y clima. Están relacionados, pero no son exactamente lo mismo. Soy el profesor Raúl Cáceres y precisamente vamos a tocar ese tema el día de hoy, el clima. Comencemos. Entonces, lo que vamos a hacer primero es diferenciar qué es el tiempo y qué es el clima. Cuando hablo del tiempo, no me refiero al tiempo cronológico. Primero, vamos a ver entonces la diferencia que hay entre tiempo y clima. Cuando hablo de tiempo, no estoy refiriéndome al tiempo cronológico. Eso lo puedo calcular con el reloj. ¿Sí? Me estoy refiriendo al tiempo atmosférico, es decir, al tiempo meteorológico. Entonces, ¿qué es el tiempo? Dice acá, es la condición atmosférica de un lugar en un periodo corto. ¿A qué me refiero? En un determinado lugar, digamos, en el lugar donde tú habitas, en el día puede amanecer nublado, con bajas nubosidades, con bajas temperaturas, y conforme pase las horas, digamos ya sean las 9 10 de la mañana, entonces esas nubosidades de repente se pueden disipar, la temperatura puede aumentar, y en la tarde, en horas de la tarde, pues nuevamente, digamos, puede nublarse o puede haber una ligera lluvia. Entonces, esos cambios constantes que van a ocurrir en un lugar, pero en periodos cortos, se denomina tiempo. ¿De acuerdo? Y ojo, el tiempo se puede registrar, ¿no? Puedo sentirlo, puedo observarlo, ¿no? Entonces cuando llueve, cuando hay neblina, cuando aumenta la temperatura, entonces todo eso puede medirse, puede registrarse. Entonces eso es el tiempo meteorológico. ¿Y qué es el clima? El clima es el promedio de los elementos meteorológicos que caracterizan a una región geográfica por un periodo largo. ¿Qué significa? Viene a ser, en otras palabras, el promedio del tiempo. Se estudia el tiempo en un determinado lugar, ¿no? Estas variaciones en las condiciones atmosféricas por un promedio no menor de 30 años. Entonces, al promedio se le denomina clima. ¿Sí? La ciencia que estudia el tiempo se llama meteorología. En el caso del Perú, será el CENAMI, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología. Y la que estudia el clima se denomina climatología. Bien, entonces, al decir que el clima viene a ser el promedio de los elementos meteorológicos que caracterizan a un lugar, por decir, en un lugar es característico que haya unas temperaturas cálidas durante todo un año, o lluvias en verano y otro periodo seco. Entonces podríamos decir que eso es el clima de ese lugar, pero se obtuvo mediante la sumatoria de los elementos y sacándole un promedio durante 30 años. Entonces lo que vamos a ver es cuáles son los elementos meteorológicos que caracterizan al clima o el tiempo de un determinado lugar. Los elementos que forman parte de un clima son 7 los que se van a estudiar. Son radiación solar, la temperatura, humedad, nubosidad, precipitaciones, vientos y la presión atmosférica. Comencemos entonces con la radiación solar. ¿Qué es la radiación solar? Bueno, ustedes van a ver que constantemente está llegando por las mañanas rayos solares, ¿no es cierto? Y la Tierra se está calentando. Bueno, entonces eso es la radiación solar. Viene a ser el calor emitido por el Sol en forma de energía electromagnética, ¿no? Entonces, esta energía electromagnética está formada por ondas
cortas, ¿no? Es decir, rayos gamma, rayos X, los rayos ultravioleta, la radiación solar visible y en pequeña proporción también es la radiación infrarroja. Por lo tanto, esa radiación solar viene a ser, por lo tanto, la energía solar en forma de fotones, ¿no? Que está llegando constantemente a la Tierra. Entonces, recordemos que el Sol pues constituye la fuente y el origen de las condiciones que presentará la atmósfera, ¿no? Y va a generar diferentes respuestas en nuestro planeta. Con la llegada de los rayos solares se van a producir dos procesos, ¿no? Como son la absorción y la dispersión. Cuando nos referimos a absorción, viene a ser la asimilación de la energía solar por parte de los cuerpos sólidos, líquidos y gaseosos, ¿no? Entonces es la que genera el calor. Ahora, del 100% de energía solar que llega a nuestro planeta, solamente se absorbe un promedio del 60%, un poquito más. La dispersión viene a ser la descomposición en diferentes longitudes de onda por medio de la refracción, de la difracción, la reflexión. O sea, tenemos la absorción y la dispersión. Obviamente, en todos los lugares de la Tierra no va a existir la misma radiación solar, ¿no? Eso va a cambiar, va a variar por la incidencia de los rayos solares, por las estaciones, etc. Pero vamos a encontrar que la radiación solar es medible y se va a medir con un instrumento denominado heliógrafo. Mientras que la isolínea de la radiación solar se llama isoelia. Pero, ¿qué es una isolínea? Te estarás preguntando, ¿verdad? Entonces vamos a ver rápidamente qué es una isolínea. Las isolíneas son líneas climatológicas que unen diferentes puntos de la superficie terrestre que en algún momento determinado tienen algún elemento de clima pues en igual cantidad. Por ejemplo, si ubicamos acá ciudades como acá una ciudad, ¿no es cierto? Aquí yo encuentro una ciudad a la cual le puedo llamar A, en América del Sur. De repente encuentro en África una ciudad que llamo B. De repente, no sé, al norte de la India una ciudad llamada C. Y así encuentro diferentes puntos sobre la superficie terrestre. Si yo uno las ciudades A y B y B con C, es porque algo tienen en común. Entonces, eso sería una línea climatológica, una isolínea. Si las ciudades A, B y C tienen la misma radiación solar, entonces esta línea climatológica se denominaría isoelia. Por lo tanto, su isolínea se llama isoelia. Conclusión: ¿qué es una isoelia? Es una línea climatológica que une diferentes lugares de la superficie terrestre que tienen la misma radiación solar. Vamos a ver más adelante que cada elemento del clima tiene un instrumento y una determinada isolínea. El segundo elemento del clima es la temperatura. Es el grado de calor o frío que registra la atmósfera en un determinado momento. Es decir, cuando sentimos calor, sentimos frío, decimos, ¿no? Entonces, eso es la temperatura de la atmósfera. Y se va a calcular con un instrumento llamado termómetro. Recordemos que hay dos tipos de termómetro: el termómetro de alcohol y el de mercurio. El termómetro de mercurio es el que se utiliza en zonas cálidas, ¿no? En el caso de Perú, por ejemplo, ¿no? Normal, el termómetro ambiental, ¿no? Y el termómetro de alcohol se utiliza en zonas bastante frías, ejemplo los polos. Ahora, la isolínea de la temperatura se denomina isoterma. Es decir, si yo encuentro tres o más ciudades, ¿no? Como A, B y C, si estas tres ciudades registran la misma temperatura atmosférica, entonces la isolínea que las uniría se denominaría isoterma. La temperatura no es constante, no es igual en toda la superficie terrestre, va cambiándose, ¿no? Entonces existen factores
que van a determinar esta temperatura. Entre ellos tenemos, por ejemplo, el movimiento de rotación, que genera el día y la noche. En el día mayor temperatura, en la noche menor temperatura. El movimiento de traslación, principal consecuencia, las estaciones. En verano, mayor temperatura, en invierno, menor temperatura. Pues para que hayan estaciones también depende de la inclinación del eje terrestre. Por esta inclinación, los rayos solares llegan con diferente ángulo de incidencia. Tenemos zonas cálidas, tropicales, zonas templadas, zonas frías. Por la forma de la Tierra, ¿no? Por la forma de la Tierra. También influye en zonas polares, entonces ahí la temperatura es menor. En las zonas ecuatoriales es mucho mayor. También por la cantidad de energía solar que está llegando a la Tierra en un momento determinado. Y vamos a ver que también hay otros factores. Veamos. Tenemos la altitud. Con la altitud disminuye la temperatura. A mayor altitud, menor temperatura, en el caso de la troposfera, ¿no? La gradiente vertical de la temperatura. Latitud. La distancia que exista al ecuador terrestre, ¿no? O sea, que yo tengo de repente una ciudad llamada D, se ubica a mayor latitud. Entonces D, con respecto al ecuador terrestre, está a mayor latitud, entonces habría una menor temperatura. Mientras que en A está a una baja latitud, una menor latitud, habría una mayor temperatura. La oceanidad es la influencia que ejerce sobre un determinado lugar grandes masas de agua. Continentalidad, lo contrario, ¿no? La ausencia de esas masas de agua origina cambios bruscos de temperatura. Las corrientes marinas, en el caso de Perú tenemos dos corrientes marinas importantes, ¿no? ¿Cuáles son? ¿Te acuerdas? Una es la corriente peruana, también llamada corriente de Humboldt, y la otra es la corriente del Niño. La corriente peruana de Humboldt influye mucho en el clima de la costa central y la costa sur. Genera un clima subtropical árido, bajas temperaturas. Mientras que la corriente del Niño en la costa norte, Tumbes y Piura, genera un clima semitropical, mayores temperaturas con mucha lluvia en verano. Las nubosidades, ¿no? Nubosidades bajas, por ejemplo, en el caso de la costa central sur, tenemos las nubes estratos, que muchas veces impiden el ingreso de los rayos solares, generando un fenómeno llamado inversión térmica. Y tenemos también otros factores. Veamos el siguiente elemento del clima. El siguiente elemento del clima se llama humedad. Viene a ser el vapor de agua que contiene la atmósfera. Este vapor proviene de los ríos, lagos, lagunas, del océano. Por la radiación solar, ¿no? Se calienta el agua y obviamente se evapora. Entonces ese vapor que contiene la atmósfera se llama humedad. El instrumento es el higrómetro y la isolínea se llama isohídrica, ¿no? Si es la isohídrica. Cabe resaltar que existe la humedad absoluta y la humedad relativa. La humedad absoluta se calcula en gramos por metro cúbico. O sea, viene a ser la cantidad de vapor de agua que existe por unidad de volumen de aire, ¿no? O sea, esta es la más importante para un meteorólogo, porque le permite tener datos, una idea sobre la capacidad que tiene el aire para continuar absorbiendo agua. Y la humedad relativa se expresa en porcentaje, ¿no? O sea, es la relación que se expresa entre la humedad absoluta y la cantidad de agua que contiene un metro cúbico. O sea, en un metro cúbico, ¿qué porcentaje de vapor podría ingresar? O sea, cuando llega al 100%, esta humedad se transforma en agua. O sea, se llama saturación. Los factores que alteran la humedad son la altitud. Recordemos que a mayor altitud existe una menor humedad. Latitud, ¿no? A menor latitud, a mayor temperatura, entonces habrá una mayor humedad atmosférica. También las estaciones, la temperatura, estamos viendo, cercanía a masas de agua. Veamos el siguiente elemento del clima. Nubosidad. Es el vapor de agua condensado en la atmósfera. La energía solar calienta el agua. Entonces el agua se comienza a evaporar y a cierta altitud, al encontrar aire frío, se condensa.
Entonces se forman las nubes. Vamos a ver, te voy a dar, por ejemplo, cierta información, ¿no? Cómo se llaman los cambios de estado de la materia, ¿te parece? ¿No? Por ejemplo, ¿qué es vaporización? El proceso por el cual pasa de líquido a gas, ¿no? Estaba hablando. Condensación, que son las nubes, o también llamada licuación, de gas a líquido. Sublimación, de sólido a gas. Cristalización, de gas a sólido. Fusión, de sólido a líquido. Solidificación, de líquido a sólido, ¿no? Son los cambios de estado de la materia. Bueno, sigamos. El instrumento que calcula la altitud de las nubes se llama nefoscopio y su isolínea se denomina isonefa. ¿Cuáles son las clases de nubes que podemos encontrar? Estos meteoros, porque también son meteoros, recordemos, fueron clasificados hace mucho tiempo, en el siglo XVIII, por Ludwig Hauer, y las clasificó según su forma y también, sobre todo, por el nombre, ¿no? Tomando el nombre de latín. Por ejemplo, tenemos los cirrus, significa rizo, ¿no? Rizos. O cúmulo, que son montón, significa montón. O stratus, que es el plano. Nimbus, que es lluviosa. Bien, vamos a ver. Miren, las nubes estratos son las nubes más bajas que pueden existir. Se encuentran más o menos a unos 800 metros de altitud y son nubes típicas de la costa central y la costa sur. Ya son aquellas nubes que planas todas, ¿no? Y se ponen sobre el cielo limeño e impiden el ingreso de la radiación solar, ¿no? Generando también la inversión térmica, ¿no? Que es la inversión térmica cuando en lugares bajos la temperatura, en lugar de ser elevada, es más baja, ¿no? Ahora, vamos a encontrar también las nubes cirros. Las nubes cirros son las nubes más altas. Están por encima tal vez de 8 kilómetros de altura y no contienen agua, tienen filamentos de hielo. Las nubes cúmulos son esas típicas nubes, ¿no? Blanquitas, con la nube, la base plana y los contornos superiores redondeados, ¿no? Las nubes blancas, digamos, que vemos sobre todo en la sierra o en la selva. Las nimbos son nubes oscuras, son muy grandes también, muy grandes, y son estas las que van a generar lluvias, zonas lluviosas, por ejemplo. Esta de acá se denomina cúmulos nimbos, ¿no? Casi la forma de un yunque. Son nubes muy grandes, muy enormes, y estas de acá son las que generan las tempestades, ¿no? Lluvias, nevadas, granizo, rayos, truenos, relámpagos. Precipitaciones. Viene a ser el retorno del agua atmosférica, está en las nubes obviamente, a la superficie terrestre. Este retorno puede ser tanto de forma líquida como de forma sólida. Cuando es de forma líquida es cuando la temperatura atmosférica es superior a 0 grados Celsius. Vamos a tener que precipitaciones líquidas son la lluvia, la llovizna, o sea, la garúa comúnmente conocida así, o el chubasco, ¿no? Que son esas lluvias torrenciales. Cuando retorna de forma sólida es cuando la temperatura atmosférica es inferior a 0 grados Celsius. Y algunas precipitaciones sólidas, bueno, las más conocidas vienen a ser la nieve, el granizo, el pedrisco, ¿no? Que es como un granizo pero mucho más grande, tamaño de un puño. El instrumento que calcula la cantidad de precipitaciones que ocurren se llama pluviómetro y la isolínea se denomina isoyeta. Ahora, ¿qué clase de lluvias existen? Primero vamos a encontrar las lluvias orográficas. Bueno, las lluvias orográficas ocurren cuando la masa de aire que asciende se apoya en laderas de las montañas, ¿no? Entonces el aire se termina por enfriar, formando las nubes nimbos, las cuales van a originar precipitaciones, ¿no? Las lluvias convectivas. Bueno,
Es el resultado del ascenso del aire caliente, ¿no? Húmedo y ligero, condensándose en las zonas más altas. Entonces, el aire caliente y húmedo se dilata, ascendiendo hacia capas más frías, formando las nubes cúmulos, ¿no? O sea, son precipitaciones convectivas, por ejemplo, el chubasco, ¿no? Típico en el Perú, en la selva baja, ¿no? Frontal. Las lluvias frontales ocurren cuando convergen, ¿no? Se juntan dos corrientes de aire, ¿no? Una cálido húmedo y otro frío seco. Entonces terminan por elevarse hasta condensarse, ¿no? Para luego generar lluvias típicas de las zonas tropicales. Las lluvias ciclónicas ocurren en lugares de baja presión y altas temperaturas. O sea, la masa de aire arremolinada asciende y el vapor se comienza a condensar. Ocurre cuando hay rayos, truenos, relámpagos, ¿no? Y se ubica generalmente desde 8 grados hasta 15 grados de latitud en el hemisferio norte. Y también a la misma latitud, 8 grados de 15 grados más o menos hacia el sur, el hemisferio sur. La presión es el peso que ejerce el aire sobre la superficie terrestre. La atmósfera, que es el aire, se siente atraído hacia el centro de la Tierra por la fuerza de gravedad. Entonces, esta fuerza de gravedad hace que el aire, al sentirse atraído hacia el centro de la Tierra, ejerza una presión sobre la superficie. El instrumento utilizado es un instrumento inventado por Torricelli en el siglo XVII, es el barómetro. La isolínea se denomina isóbara. El factor más importante que determina la presión sobre la superficie de un determinado territorio es la altitud. ¿Por qué? Si un lugar se ubica a una mayor altitud, entonces tiene menor presión atmosférica. ¿Por qué? Porque sobre este lugar alto encuentra una menor masa de aire, por lo tanto hay una menor presión. Un lugar que se ubica a una menor altitud, sobre este lugar se va a encontrar una mayor masa de aire ejerciendo una mayor presión. En conclusión, a menor altitud, mayor presión. El séptimo elemento del clima son los vientos. Son desplazamientos de masas de aire, es decir, cuando el aire adquiere movilidad, se desplaza de un lugar a otro. El instrumento para medir los vientos se llama veleta. La veleta se ponía pues antiguamente en las casas, ¿no? Norte, sur, este, oeste, encima del gallito. Bueno, la veleta en realidad sirve para medir la dirección del viento, en qué dirección está soplando el viento. El anemómetro mide la velocidad del viento, como unas cucharitas, ¿no? Que se va moviendo. Y el anemoscopio es la mezcla de los dos, que mide la dirección y la velocidad del viento. Recordemos que este desplazamiento de aire puede ser de tres formas. Puede ser convección, que son aires ascendentes, el aire ascendente, ¿no? Corriente. Subsidencia son vientos descendentes. Y advectivos son los vientos horizontales. Estos son los más comunes, ¿no? Los advectivos. Ahora, la isolínea de los vientos se llama isotaca. Acerca de los vientos existen dos leyes: la ley de Buys-Ballot y la ley de Stephenson. La ley de Buys-Ballot, que nos dice que el viento siempre se mueve de una zona de mayor presión, ¿no? Se va a dirigir hacia una zona de menor presión. Si en un lugar existe mayor presión atmosférica, se va a dirigir a un lugar donde hay menor presión atmosférica. La ley de Stephenson se refiere a lo siguiente, ¿no? A la diferencia de presiones. Si en un lugar existe una mayor presión atmosférica, se va a dirigir hacia un lugar de menor presión atmosférica, pero el viento será con mayor intensidad.
Es decir, la ley de Buys-Ballot se refiere a la dirección del viento y la ley de Stephenson a la intensidad del mismo. Existen tres clases de viento: los vientos planetarios, los vientos regionales y los vientos locales. Luego de ver los elementos del clima, veamos los factores del clima. O sea, ¿qué es un factor climático, no? Son aquellos que van a originar una variación de las condiciones que deberían presentar un lugar en la atmósfera. Es decir, los elementos del clima son aquellos que varían. Los factores del clima son permanentes, no cambian, pero van a determinar a cada uno de los 7 elementos del clima que hemos analizado hace un momento. Ahora, los factores del clima son dos: son factores cósmicos y factores geográficos. Ahora, los factores cósmicos son aquellos que afectan a todo el planeta, ¿no? O sea, sin que ningún lugar pueda escapar a dichos factores, ¿no? O sea, son factores generales, también se les llama. En cambio, los factores geográficos afectan solamente a determinados lugares del planeta, estando en relación a su ubicación o características de relieve. Los factores cósmicos son movimiento de rotación, traslación, la inclinación del eje terrestre, la forma de la Tierra, la energía solar. Los factores geográficos: latitud, altitud, continentalidad, oceanidad, las corrientes marinas, el relieve, los bosques, etc. Muchas gracias.